es Alejandra Carrión y a continuación abordaré brevemente el tema de los derechos de los trabajadores. Como saben, cada 1 de mayo se conmemora internacionalmente el Día del Trabajador, en donde se celebra el reconocimiento de los derechos laborales, los cuales están establecidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales. Esto se dio como respuesta a la situación que se vivía en los siglos XIX y XX, en donde una serie de ciudadanos decidió exigir el reconocimiento de dichos derechos a través de manifestaciones. Es de suma importancia conocer los derechos del trabajador para saber qué actitud se debe tomar ante determinados sucesos que forman parte de la vida laboral. De hecho, la función del derecho laboral es regular la actividad humana de carácter lícito prestada por un trabajador a un empleador a cambio de una contraprestación. El derecho laboral regula, mediante principios y normas jurídicas, las relaciones entre empleadores, trabajadores, asociaciones sindicales y el Estado. Dentro del ámbito del trabajo se puede hablar de la existencia de una relación asimétrica entre el empleador y el trabajador. La manifiesta fortaleza del primero respecto al segundo explica por qué se da esta función de amparo hacia el trabajador. En cuanto a los derechos de los trabajadores, se encuentra el derecho a la afiliación al seguro social desde el primer día de trabajo. Este derecho es muy importante puesto que esta afiliación le permitirá al trabajador tener acceso a servicios de salud y a la jubilación. Además de esto, se tiene derecho a recibir como mínimo el sueldo básico, que actualmente es de $400. También a percibir horas extras y suplementarias en caso de haberlas trabajado. A percibir el 13º o bono navideño, que se paga con fecha límite el 24 de diciembre. Y al igual que el 14º o bono escolar, que se paga hasta el 15 de marzo en la costa y Galápagos y hasta el 15 de agosto en la Sierra y el Oriente. A percibir los fondos de reserva a partir del 2.º año de trabajo. Dichos fondos están conformados por una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año completo posterior al 1º de servicio. También a un periodo de vacaciones laborales remuneradas. Estas vacaciones serán de 15 días ininterrumpidos contando los días no laborables. Si el trabajador no hubiere gozado de estas vacaciones, entonces tendrá el derecho al equivalente de las remuneraciones que correspondan al tiempo de los días de vacaciones no gozados. Además de esto, se tiene el derecho a un periodo por licencia de maternidad y actualmente incluso de paternidad, a utilidades, a certificados relativos al trabajo, a recibir una indemnización en caso de que se haya dado una terminación del contrato antes del plazo convenido. El trabajador además tiene derecho a conocer desde la víspera las horas fijas en que comenzará y terminará su turno. Esto cuando se trate de servicios por reemplazos en una labor continua, quedándole también el derecho de exigir remuneración por horas de espera en caso de que no se hayan dado dichos avisos. Si el trabajo fuere por tarea o una obra que puede entregarse por partes, entonces el trabajador tendrá derecho a que cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le abone un valor por el mismo. En los días de descanso obligatorio, es decir, los días feriados, el trabajador de igual manera tendrá derecho a recibir una remuneración íntegra. Estos son de los derechos de los trabajadores más relevantes. Es fundamental el conocimiento de los mismos para poder exigirlos y garantizarlos. Es importante que dichos derechos estén en constante evolución según las necesidades de este grupo para así poder brindarles una protección mayor. No debemos permitir o pasar por alto alguna vulneración de derechos, puesto que la lucha por su reconocimiento fue larga y difícil. De darse estas situaciones, es necesario informar a la autoridad competente para que proceda a sancionar al empleador y evitar arbitrariedades con el trabajador. A lo largo de esta exposición yo abordaré el tema de los derechos de los empleadores. Dentro del artículo 42 del Código de Trabajo contamos con todas las obligaciones y derechos de cada uno de los empleadores. Yo abordaré sobre los que considero que son más importantes y que son primordiales.
Se tiene que tener en cuenta que el empleador tiene que proporcionar un salario justo a cada uno de sus empleados, el mismo que no puede estar en cifras inferiores al salario básico unificado. Este salario tendrá que estar especificado dentro de su contrato previamente, al igual que el horario y el lugar en el que se va a laborar. El empleador también puede establecer comedores para los trabajadores, siempre y cuando dentro de la empresa exista un porcentaje mayor al 50% de empleados. El empleador tiene el derecho de establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, con un mínimo de 20 niños. El empleador tiene el derecho y la obligación de llevar un registro de trabajadores en el mismo que se especifique el nombre, la edad, la procedencia, el estado civil, la clase a la que hace parte de su trabajo, las remuneraciones, la fecha de ingreso y, de ser el caso, la fecha de salida. Este registro tendrá que ser actualizado con cada uno de los empleados en su momento de salir o en algún momento que sea necesario. El empleador podrá proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Por ejemplo, en este momento de pandemia, los empleadores están en su derecho o en su obligación de proporcionar trajes de bioseguridad, mascarillas, alcohol y, de ser el caso, visores, para proteger a cada uno de sus empleados. Además, el empleador puede y tiene la obligación de respetar las asociaciones creadas por sus trabajadores, porque este es un derecho de los trabajadores. Adicional, el empleador tiene que sujetarse al reglamento interno, el mismo que él es el que crea, siempre y cuando no sobrepase las leyes del Ecuador. El empleador puede conferir gratuitamente al trabajador cuantas veces él lo solicite certificados relativos a su trabajo, siempre y cuando el trabajador los pida con anticipación. Y tendrán aquí que ser en 3 certificados relacionados. Puede ser certificados del tiempo en el que haya estado trabajando esta persona, la clase de trabajo a la que se dedica o a los salarios o sueldos que el empleador proporciona a sus empleados. Adicionalmente, el empleador tiene el derecho de atender cada una de las reclamaciones de parte de los trabajadores, así como también pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo que está establecido sin evitar o sin perjudicar a sus trabajadores. Adicionalmente, la empresa que cuente con 100 o más trabajadores está obligada a contratar un servicio de un trabajador social titulado. Esta persona tendrá que ser externa, tiene que ser una persona que no esté dentro de la compañía o de la empresa para que pueda desarrollar su trabajo. El empleador está en derecho de facilitar las labores de la empresa, por lo cual tendrá que hacer propaganda en pro de las asociaciones dentro de su misma compañía. El empleador cada año tendrá que suministrar de forma completamente gratuita por lo menos una vestimenta acorde a su trabajo. Es lo que ya les comentaba anteriormente. El empleador tiene el derecho de inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de sus labores, así como también tendrá que detallar el día en el que el trabajador empezó a trabajar, la fecha exacta, para que este pueda ser un derecho de todos los trabajadores y puedan acceder en caso de un accidente laboral o de una enfermedad. Las empresas registradas dentro del Instituto de Seguridad Social están obligadas a exigir un alcance visible para todos sus trabajadores, adicionalmente un plan mensual y una remuneración. Y por último, el empleador público o privado que cuente con un número de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos una persona con discapacidad en labores permanentes que consideren apropiadas en relación a sus conocimientos o su condición física, para que ésta pueda ser favorable para todos dentro de la compañía. Buenos días, mi nombre es Estefanía Dueñas. El tema que voy a tratar es sobre los tipos de contratos individuales en el Ecuador. Bueno, el contrato de trabajo es el acuerdo, compromiso o convenio que plasma la relación entre el empleador y el trabajador
por medio del cual el trabajador se compromete a prestar servicios lícitos y personales de forma voluntaria y bajo dependencia. Además de esto, con una remuneración fija y convenio bajo la dirección del empresario. Bueno, en la clasificación de los contratos individuales de trabajo en el Ecuador se establece a través del Código de Trabajo. Como primero, lo que tenemos en una clasificación de expreso o tácito, ya que es el primero que se podría ser escrito o verbal. Esto se da por el acuerdo de palabra, que es toda relación de trabajo que se genera entre un patrono y un empleado. No hace falta firmar un documento, como por ejemplo, cuando una persona contrata a un trabajador para que realice una labor por un monto específico. Además tenemos el siguiente es a sueldo o jornada en participación, y esto también puede ser mixta. Esto es a través de un contrato o plazo fijo. Esto es tiempo limitado que dura 1 año, pero puede extenderse uno más. En cualquier momento de ese periodo, el patrono con 30 días de anticipación puede terminar el contrato. Si pasa de 2 años, esto ya pasa a ser algo indefinido. El contrato indefinido, sin fecha de determinación, no tiene límite para dar por determinada la relación laboral. Si el patrono decide hacerlo, aplica el despido intempestivo, por lo que debe pagar todas las indemnizaciones. Sin embargo, esto no puede darse antes del primer año. Entonces también nos encontramos por los cuales son a prueba. El contrato a prueba es el plazo no renovable cuando una persona ingresa a trabajar a cualquier empresa que firma un contrato que establece una prueba de 90 días. En este tiempo, el patrono o empleado puede dar por terminado el contrato. Contrato por obra cierta. Esto se paga a través de una acción. Es un pago por una acción que tú realizas. Se contrata a una persona para que realice una obra determinada bajo una paga total por la misma. No importa el tiempo que se demore en hacer el trabajo, como por ejemplo el corte de plantas de un terreno. Puede demorar mucho tiempo, como puede ser a corto tiempo, pero es una acción por la que se les está pagando, más no por el tiempo que en realidad está fijado. Contrato por tarea. El trabajo, esto es a través del trabajo en un tiempo. En este caso, el trabajador se compromete a ejecutar una labor en un tiempo determinado. Por ejemplo, prestaron en un estudio en 5 días y 10 días. Una vez cumplida la acción, en el plazo fijado determina el contrato. Ya no se puede dar más de ese tiempo que se lo ha fijado y se lo ha determinado a través del tiempo que en la cláusula está determinado. El contrato por destajo. Este es un trabajo por partes. El trabajo se realiza por partes de una obra y el pago se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido, como por ejemplo cuando se realiza una cosecha, si se paga al trabajador por toneladas y recogidas. Entonces, a esto nos lleva al trabajo como contrato eventual. Bueno, esto se da por los casos fortuitos. Cubren necesidad puntual, como por ejemplo cuando se reemplaza a una trabajadora por periodo de maternidad. También para aumentar la producción, pero no puede durar más de un periodo de 180 días continuos o al año. El contrato por temporada. Para acciones cíclicas, se aplica cuando la firma contratante va a una o varias personas para hacer varios trabajos cada cierto tiempo. Estos son llamados normalmente por las temporadas altas en las que nosotros conocemos como es Navidad, o en realidad en algunas situaciones donde en realidad se predetermine que necesitamos como más personas para poder contratar y así poder cubrir este tipo de empleo. Los contratos ocasionales. Estos se dan para emergencias. Sirve para entender necesidades emergentes de una compañía o del empleador, que no están vinculadas con la actividad habitual. Esto quiere decir que, supongamos,
en un estudio jurídico se daña el piso de una oficina, tiene que ser de inmediatamente arreglado. Entonces, estos son contratos ocasionales o emergentes por los cuales se contrata un servicio para que pueda ser cubierto. Por último, vamos a lo que es el parcial y permanente. Estos menos tiempo son contratos para actividades que se realizan en menos de las 8 horas de la jornada ordinaria, y con esto también se configura y se elimina la contratación por horas. El pago a estos trabajadores se realiza por las horas laboradas, más no por el tiempo empleado. Mi nombre es Doménica Mancero y pertenezco al consultorio jurídico número 2 de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. El día de hoy voy a realizar una pequeña ponencia o exposición referente al contrato colectivo de trabajo, o como a mí me gusta llamarlo, el contrato por equipos. Desde esa perspectiva es preciso dar inicio analizando su nombre mismo, contrato colectivo de trabajo. La colectividad subyace en la unión de dos o más trabajadores que persiguen el mismo fin u objetivo. En este caso, la estandarización mínima para el cumplimiento y materialización de sus derechos como trabajadores. Para ello es preciso señalar que el mismo también es conocido como convenio colectivo de trabajadores y es un tipo particular de contrato, referente a las relaciones laborales, pero independiente al contrato laboral que comúnmente nosotros conocemos. Para esta ponencia me voy a permitir explicar a raíz de su significado, su vigencia, su forma de regulación, también sus características, sus ventajas, desventajas y el proceso que éste debe seguir para consumarse de manera efectiva dentro de la palestra jurídica. Desde esta perspectiva, hablamos de que este acuerdo regula aspectos de la relación laboral mínima, como lo son los salarios, las jornadas laborales, los descansos, las vacaciones, las representaciones sindicales, siendo esto uno de los derechos máximos que posee el trabajador y muy pocos son tomados generalmente en empresas grandes. Y en general, las condiciones mínimas que no pueden ser empeoradas dentro de un contrato de trabajo. Desde esta perspectiva, aludimos a lo contrario. Estas pueden ser mejoradas en un contrato autónomo. Sin embargo, jamás van a ser empeoradas dado el estándar de mínimo que contempla un contrato colectivo de trabajo. Para su estudio podemos estudiar precisamente dos regularizaciones, la regularización heterónoma y la autónoma. Desde esa perspectiva, la heterónoma subyace la generalidad que va a ponderar estos principios mínimos, guiados en valores para que todos ellos lleguen a materializarse de la manera más óptima. Y la regularización autónoma vendría siendo la practicidad que ésta posee ya en un contrato autónomo de trabajo, es decir, en la relación directa del empleador con el trabajador. También es preciso señalar que en esta relación van a jugar, como bien se ha manifestado, dos posturas, la del empresario y de la agrupación de trabajadores. Es importante señalar que esta agrupación debe poseer una personalidad jurídica, ello para que sea correctamente representada a través de los trabajadores. Ello sin importar si el trabajador es independiente, pertenece a gremio, a un sector o a una corporación. Para eso también es preciso señalar que en él van a contener las obligaciones para ambas partes, así como los derechos que poseerán también ambas partes. Es preciso que se comprenda la generalidad de este concepto para comprender que no solamente los trabajadores sindicalizados poseen la oportunidad de pertenecer a un contrato colectivo de trabajo, sino que este es amplio para todos los trabajadores independiente de su gremio, sector o corporación, como se ha manifestado con antelación. Esto quiere decir que la amplitud que posee permite que todos los trabajadores tengan acceso a un contrato colectivo de trabajo y de esta manera se garantice así todos sus derechos, más que sus obligaciones, dada que éstas ya se encuentran comprendidos en un contrato de trabajo como tal. Características. Dos características que me permito señalar con premura. La primera es la vigencia. La vigencia de un contrato colectivo de trabajo es de 1 año. Mientras que la segunda característica, y la que a mi pensar es la de mayor importancia dentro del contexto de un contrato colectivo de trabajo, es la superioridad. ¿A qué se refiere la superioridad? Precisamente la superioridad se refiere a la ponderación que existe por sobre cualquier contrato individual. Esto quiere decir que el contrato colectivo de trabajo tiene carácter incluso de constitución,
por sobre un carácter individual. Pongo el ejemplo de una constitución para entender la supremacía del mismo por sobre una norma inferior. De esta manera actúa un contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son evidentes, en razón en que existe una conciliación y estándares mínimos. Con una conciliación se llega a un espacio para que tanto la parte del empleador como el empleado puedan de cierta manera llevar su relación laboral al mejor de los casos y que ésta sea realmente fructífera para los dos participantes, tanto para la satisfacción del empleador con un trabajador que cumpla sus obligaciones y en el caso del trabajador, un empleador que garantice los derechos que ya se encuentran consagrados en un contrato colectivo de trabajo. También existe un equilibrio laboral, este es consecuente a la primera ventaja, que es básicamente la estabilidad laboral y que el equilibrio laboral posee de cierta manera la capacidad de llegar al éxito en esta relación laboral. Desde esta perspectiva y asegurando estándares mínimos, se permite que no exista ningún desfaz en la proporción de derechos y obligaciones. Ahora bien, por último, es preciso manifestar cómo opera este tratado colectivo de trabajo, o como a mí me gusta llamarlo, el contrato por equipos. Como bien se ha manifestado a lo largo de toda esta exposición, cabe el término contrato por equipos porque es básicamente la unión de trabajadores para obtener un mejor resultado de estas relaciones laborales que poseen con sus empleadores. Desde esta perspectiva tenemos dos pasos sumamente importantes para la ejecución del mismo. El primero es que se lleva una autoridad laboral competente en un lapso de 15 días desde que se ha dado la firma como tal del contrato. Esto para que el mismo acarree preceptos de validez y el mismo pueda ser ejecutado de la mejor manera por las dos partes intervinientes. Y por último, un órgano de arbitraje publica en un boletín oficial del Estado en el cual nosotros nos encontremos. ¿Esto por qué se trae a colación? Porque este contrato colectivo de trabajo se maneja de diferente manera y diferentes formas procesales dentro de los diferentes estados. Aquí cabe mencionar que el concepto siempre va a ser el mismo, pero tenemos que encontrar el estado al cual nos estamos dirigiendo para, según su normativa, aplicar estas dos normas consecuentes operacionales. Muchas gracias. El visto bueno es uno de los mecanismos para dar por terminado el contrato de trabajo y consiste en la autorización que concede el inspector de trabajo para dar por terminada la relación laboral, cuando una de las partes ha incurrido en las causales previstas en la ley. La petición de visto bueno solicitada por el empleador debe ser justificada o motivada a los hechos previstos en las causales del artículo 172 del Código de Trabajo. El artículo 172 del Código de Trabajo nos da 7 causales por faltas repetidas o injustificadas de la puntualidad, asistencia al trabajo o por abandono de este mayor a 3 días consecutivos sin una causa justa para poder haber hecho esta conducta. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados, por falta de probidad o por la conducta inmoral del trabajador, por injurias graves y rogadas al empleador, el cónyuge, los ascendientes o descendientes o a su representante. Por ineptitud manifiesta del trabajador respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de las obligaciones del seguro social, por no acatar las medidas de seguridad que están previstas sobre la higiene, prevención exigidas por la ley. El efecto jurídico del visto bueno solicitado por el empleador es que, concedido por parte del inspector del trabajo, el empleador puede dar por terminada la relación laboral sin lugar a indemnización alguna, salvo los demás derechos que por ley le corresponden al trabajador. La acción de visto bueno solicitada por el empleador, tal como prescribe el artículo 636 del Código de Trabajo, prescribe en un mes. El cómputo del plazo para que opere la prescripción debe hacerse por regla general a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos determinantes de la petición de tal visto.
En los casos del numeral tercero del artículo 172 del Código de Trabajo, el tiempo debe computarse desde la fecha en que el empleador o su representante tuvieron el conocimiento de los hechos. En estos casos corresponde al empleador o a su representante probar que se enteró de los hechos con posterioridad a la fecha en que ocurrieron. En los casos de que el visto bueno, el inspector de trabajo podrá disponer a solicitud del empleador la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, tal como lo determina el artículo 622 de la norma IBED. El trabajador, al igual que el empleador, pueden dar por terminada la relación laboral mediante el visto bueno, siempre que lo fundamenten en las causales del artículo 173 de la norma IBIDEM. Dichas causales son por injurias graves inferidas por el empleador a sus familiares o representantes del trabajo, su cónyuge, ascendientes o descendientes, por disminución o falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada, por exigir al empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida. El inspector de trabajo que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en el artículo 172 o 173 del Código de Trabajo, previa la calificación de la misma y tal como lo determina el artículo 121 del cuerpo legal antes invocado, debe notificar al interesado dentro de las 24 horas, concediéndole 2 días para que conteste. Con la contestación o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. El inspector de trabajo deberá hacer constar los datos y motivos en que fue fundada la resolución. En los casos de que el inspector de trabajo concede el visto bueno solicitado por el trabajador, este adquiere el derecho a recibir indemnizaciones como si hubiera sido despedido intempestivamente. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nicole Romero Arevalo. Soy estudiante del quinto semestre de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Este es mi examen final para Consultorio Jurídico 2. El tema que a mí me tocó para presentar el día de hoy son las innovaciones de la ley humanitaria. Primero que nada, hay que tener en cuenta que la ley humanitaria fue una propuesta por veto presidencial y fue propuesta frente a la Asamblea Nacional por el presidente Lenín Moreno el 16 de abril de 2020, como un combate frente a la crisis del COVID-19 de la pandemia que hasta hoy en día estamos viviendo. Tuvo un carácter económico urgente. Ya. Las innovaciones que yo pude observar en esta ley humanitaria fueron 7, de las cuales la primera es la reducción de la jornada laboral. Ya. Es decir, este punto se dio es para que se pueda reducir un máximo del 50% por eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Y que la reducción aplicable es hasta por un año, pero puede ser renovable por un año más y no puede ser más. También están los acuerdos entre las partes. Bueno, este acuerdo se tiene que hacer tanto entre trabajadores y empleadores, siempre y cuando todos estén en un acuerdo total. Y los trabajadores y empleadores pueden modificar las condiciones económicas de su relación laboral, o sea, pueden modificar y cambiar las condiciones que en un principio tenían en su contrato, y todo esto debe tener un acuerdo previo, es decir, que se tiene que hacer por medio de un escrito que tiene que tener firma y rúbrica, que normalmente se lo puede reconocer como escritura pública, o hacer un acta transaccional entre las dos partes. También tenemos como tercer punto el contrato especial emergente.
Los empleadores pueden contratar bajo esta modalidad y esta puede ser usada para la sostenibilidad de la producción y fuente de ingresos en situaciones emergentes. ¿Por qué se llama contrato especial emergente? Porque solo se puede dar en casos fortuitos o de fuerza mayor, sea epidemias, pandemias, desastres naturales o desastres causados por el mismo hombre. Y solo en este caso se puede dar este tipo de contrato. El contrato se puede celebrar por un año y puede ser renovado por una única vez por otro año más. Como cuarto punto tenemos la rebaja de las pensiones educativas para los padres desempleados. Aquí tenemos que hacer un paréntesis que dentro de pensiones educativas están los de guardería, kinder, escuela, que es de primero a séptimo de básica, colegio, que es de octavo a tercero de bachillerato, y universidades, independientemente de la materia o carrera que esté siguiendo, pero agarra a todo lo que es sistema educativo. Ya, y de esto trata de que se debe otorgar un 25% de rebaja en las pensiones, siempre y cuando los representantes de los alumnos demuestren haber perdido su empleo o si sus ingresos disminuyeron. Como quinto punto, tenemos el no aumento del precio de los servicios básicos. Esto quiere decir que los servicios básicos no pueden subir de precio. Es decir, que todas las empresas de servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e Internet suspenderán los cortes por falta de pago. Es decir, que no pudieron suspender ni mucho menos cortar ningún tipo de servicio durante el estado de excepción. Esto fue un plus muy interesante puesto que ayudó a muchas familias que perdieron sus trabajos o que sus ingresos disminuyeron y no tenían cómo pagar. Entonces, durante todo el estado de excepción que hubo, que duró como 2 meses, aproximadamente casi 3, es que no se subieran los precios a los servicios básicos y mucho menos se cortaran o se suspendieran los mismos. Como sexto punto tenemos el control de precios de consumos populares. ¿Esto qué quiere decir? Que es la fijación de precios a los artículos del grupo de consumo de alimentos y bebidas de la canasta básica. Es decir, que no puede ni subir ni bajar, ni mucho menos tener precios diferentes en diferentes lugares. Entonces, este control se lo dio al inicio de la pandemia, se lo sigue dando y es un control que se va a dar de aquí en adelante, aunque la pandemia ya acabe y todo regrese a la normalidad. Acerca de los préstamos hipotecarios. Bueno, este es un plus también muy interesante, puesto que los afiliados del IES o jubilados que perdieron su trabajo o tuvieron una reducción en el sueldo pueden y pudieron solicitar también la suspensión del cobro de sus préstamos hipotecarios hasta que puedan conseguir se pueda conseguir una estabilidad económica. Esto quiere decir que, o sea, realmente tienen hasta 3 meses la suspensión, pero la estabilidad económica se la tiene que dar. También dentro de este mismo hablaban sobre los seguros que existían en el caso de desempleo. Entonces, todos esos, este es un plus para ayudar sobre todo a las personas que perdieron su trabajo y perdieron básicamente su sustento económico durante la pandemia. Y como las cosas están muy difíciles en el Ecuador, todavía no pueden encontrar trabajo. El día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento sumario. ¿En qué consiste y qué limitaciones tiene? ¿Y qué derechos los autores dicen que vulnera derechos de los trabajadores? El procedimiento sumario tiene como objetivo fomentar la eficacia y la celeridad procesal para resolver los procesos y los casos en mayor tiempo y de forma eficaz. Sin embargo, esto tiene varios temas que analizar y limitaciones que comentar. El procedimiento sumario está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico en nuestro ordenamiento jurídico del Ecuador. El Código Orgánico General de Procesos señala varias materias
que se tramitan en el procedimiento sumario. Me voy a nombrar unas cuantas, sin embargo, son más. El despido de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, dirigentes sindicales, materia laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos autores se establecen la diferencia del procedimiento ordinario y sumario es en el que radica en el número de audiencias. En el procedimiento sumario, el número de audiencias es solo una, que se divide en dos etapas. La dinámica que se aplica en estas etapas es el análisis de excepciones previas o saneamiento del proceso, el análisis y práctica de pruebas en una sola audiencia. En el procedimiento ordinario no. Bueno, el texto del Código Orgánico General de Procesos, aprobado por la Asamblea, el Ejecutivo vetó parcialmente el texto del COGEP, aprobado por la Asamblea. Y dentro de este mismo veto, procedió a reformar el Código del Trabajo mediante disposiciones reformatorias. Dicho cuerpo normativo determina lo siguiente: las controversias individuales de trabajo se sustanciarán en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos. Esto quiere decir que al hacer este tema, que todos los procesos individuales de trabajo, laborales, van a ser exclusivamente procedimiento sumario, abarca que todos los temas de materia laboral tendrían que ser de procedimiento sumario. Y esto tiene limitaciones y se puede decir que vulneran algunos derechos. Las limitaciones del procedimiento sumario, entre las principales, es que el numeral 1 del artículo 333 de COGEP prescribe que en los procedimientos sumarios no proceda la reforma a la demanda. Y por lo tanto se deduce que tampoco procedería la reforma a la contestación a la demanda. Esto es porque los actos de proposición se rigen por los mismos principios y garantías del debido proceso, en igualdad de condiciones de las partes procesales. Sin embargo, una crítica, el demandado tendría que iniciar un nuevo procedimiento sumario para que pueda incluirse el derecho residual. Asumiendo en ese caso, siendo actor, si algún reconocimiento de algún derecho, alguna pretensión que no pudo haberse abarcado en audiencia, se debe hacer en otro proceso sumario, es decir, violaría el derecho a la economía procesal, que la mayoría de los temas de pretensiones se abarquen en un solo proceso. Sin embargo, con el proceso sumario se deberían hacer más procesos para resolver sobre algún derecho vulnerado. Esto abarca, como lo mencioné antes, a la economía procesal, ya que como en el procedimiento ordinario se trata todo en un solo tema, en el sumario, entre comillas, se debería hacerlo en varios procesos sumarios. Esto puede afectar un poco a los fallos de los jueces, ya que pueden haber contradicciones de los fallos de los jueces. Sin embargo, la audiencia única en la vía sumaria, claro, aumentaría la celeridad procesal, pero sin embargo eso no quiere decir que sea eficaz, ya que no se va a poder resolver tan bien el fondo del proceso.
de los derechos violados. La audiencia única en la vía sumaria, como lo establece el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, señala que el procedimiento sumario tendrá una audiencia única con dos fases. La primera es para el saneamiento, como lo mencionamos al principio de la exposición, exponer los puntos del debate, y la segunda, prueba y alegatos. Al determinar que todo procedimiento laboral debe tener un procedimiento sumario, se entiende que todos van a ser en una sola audiencia, así generando celeridad procesal, pero no tan eficazmente, ya que puede existir casos más complejos que se necesite varias audiencias. Se debe analizar la complejidad de cada caso en específico para ver si es que en realidad se cumplen con los estándares de la ley que debe garantizar los derechos de las personas, o solo es para agilizar el proceso judicial. A modo de cierre, se debería instaurar una doble audiencia en la mayoría de los procesos laborales, ya que los procesos laborales en sí son muy complejos y se debe garantizar los derechos de los trabajadores, ya que son irrenunciables e irrevocables. Y esto lo establece nuestra Constitución garantista. Entonces, esto debe ser una tarea del legislador que se debe impulsar. Buenos días, mi nombre es Andrea Tapia. Posteriormente abordaré el tema de riesgos de trabajo. Para efectos del mismo, usaré el Código de Trabajo y demás cuerpos legales que nos amplían un poco más el tema de riesgos de trabajo. Inicialmente, debemos tener en cuenta un concepto claro, el cual nos brinda el Código de Trabajo en el artículo 347. Que nos dice que los riesgos de trabajo son las eventualidades que causan daño al trabajador por consecuencia de su actividad. Se consideran riesgos de trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Para efecto del mismo debemos conocer cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Los accidentes de trabajo son sucesos imprevistos que por consecuencia del trabajo realizado, el trabajador adquiere una lesión corporal o en su caso una alteración a nivel psiquiátrico. Los accidentes de trabajo pueden ir desde la incapacidad temporal, la disminución permanente de la capacidad para el trabajo, la incapacidad permanente y absoluta para todo el trabajo o inclusive podrían llegar hasta la muerte. Por otro lado, las enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión que realiza el trabajador y que debido a esto producen incapacidad. Existe una gran variedad de enfermedades profesionales que se especifican en el artículo 363 del Código de Trabajo, pero principalmente tomaré en cuenta sus dos clasificaciones, las cuales son las enfermedades infecciosas y parasitarias, que son aquellas que han sido provocadas por un microorganismo. En este caso puede ser por una bacteria, por hongos o por virus. O las enfermedades de vista y el oído, que como bien lo menciona, son afectaciones que directamente dañan a estos sentidos. Además, existe un mecanismo de denuncia ante un accidente o una enfermedad profesional, el mismo que puede realizarlo el empleador, la víctima o los representantes del trabajador afectado, y deben hacerlo ante el inspector de trabajo. Debido a las afecciones antes mencionadas, se reconoce el derecho a la indemnización, la misma que puede darse bajo determinadas circunstancias y puede ser otorgada por parte del Estado si es que es un empleado público, por parte de un empleador privado, si en este caso es un empleado privado, o en su defecto por parte del Seguro Social. Para ampliar un poco más el tema de riesgos de trabajo, mostraré otros cuerpos legales respecto a la pirámide de Kelsen. Inicialmente debemos tener en cuenta que la Constitución es el cuerpo legal que rige a nuestro país. En este caso, en el artículo 326, nos habla sobre el derecho de trabajo, el mismo que se sustenta en los siguientes principios. En el numeral 5 y el numeral 6 se toma en cuenta los siguientes principios. El numeral 5 nos dice: toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente que garantice su salud, su integridad, su seguridad,
su higiene y bienestar. Además, el numeral 6 nos dice que toda persona rehabilitada después de un accidente o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral respecto a los acuerdos que tenga con la ley. Por otro lado, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo garantiza lo siguiente: el identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódica con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de vigilancia. Además, contamos con las leyes orgánicas, las mismas que tienen con el fin de normalizar la protección del seguro general obligatorio a sus afiliados. Esto en contra de las contingencias que afectan su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual en casos de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, vejez, muerte e invalidez, que incluye la discapacidad. También tenemos las leyes ordinarias de las mismas que fundamentan la protección de los trabajadores y los obreros y las obligaciones del empleador y del trabajador a través del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los decretos y reglamentos garantizan el normalizar la protección del afiliado y el empleador mediante programas de prevención de los riesgos y acciones de reparación de los daños derivados del trabajo y enfermedades profesionales. Clasifica los factores de riesgos en químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Y por último, las ordenanzas en los cuales se ve involucrados el IES, el INDEN, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, que son organismos públicos que reglamentan y monitorean el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Es importante que cada empresa o entidad pública cuente con un departamento de seguridad e higiene del trabajo, esto con la finalidad de disminuir o inclusive erradicar los accidentes y las enfermedades de trabajo.